Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est 4 mai 2024, c'est samedi. On est, on est dans notre cours numéro 3, à mon avis. Bon, et on va commencer comme d'habitude. Alors, comme je l'ai fait d'habitude, et je crois que vous le verrez, et moi, j'aime bien faire une petite récapitulation de ce qu'on a fait les cours précédents. Oui, alors, en manière de bilan, de récapitulation de tout ce qu'on a vu les cours derniers, je vous pose la question. Vous rappelez ce qu'on a fait les cours derniers ou pas vraiment, vous ne rappelez pas, vous n'avez pas vu ce qu'on a fait les cours derniers? Nos acordamos de que hicimos la clase pasada, que vimos, que aprendimos. Bueno, vuelvo y lo saludo, les digo buenos días. Ya lo hice en francés. Mais au cas où, vous savez la doute, je vous salue encore une fois. Entonces, nos acordamos de que hicimos la clase pasada, que vimos de pronto, de que hablamos. El abecedario y el verbo je m'appelle. Ajá, muy bien. Alfabeto. L'alphabet, très bien, très bien. Profesora, la combinación de las vocales, ¿cómo suena? Las combinaciones de las vocales, muy importantes, de hecho, muy, muy importantes. Listo. Pareciera que fuera poco, ¿no? Pero bueno, ustedes se dieron cuenta que no es tan poquito, ¿cierto? Tenemos que tener una comprensión un poco más global de muchos temas para ir avanzando. ¿Listo? De aquí en adelante, yo creo que las primeras sesiones son como las más complicadas porque tenemos que ver muchos aspectos. Ya vamos a ir viendo cada aspecto poco a poco, ¿listo? Entonces no se preocupen, ahí vamos poco a poco, ¿listo? Les recuerdo que el link que les compartí, dans le lien que je vous fais parvenir, ¿cierto? Je vous envoie un lien qui est, c'est un lien en fait qui est dans mon dossier, sí, se los envié. Se los envié el link al grupo. No sé si alguno tuvo la oportunidad de mirarlo. No, profe, yo no lo pude observar. Profe, discúlpeme, el link en donde, ¿qué contenido tiene o las tareas? Las grabaciones, las tareas, Sí, yo pero si lo no, miré, ¿sí? la verdad sí solamente pude mirar el primer ejercicio. Vale, pero vale. sí es importante hacerlos todos. Sin embargo, el primer ejercicio en donde estaba el sonido de Ajá. ciertas letras y había Sí, unos sí, sí. videos donde Ajá. existía como el sonido de esas letras. Pero sí hay que Exactamente. escucharlo bastante para poder uno como llegar a identificar bien, porque si no usted al comienzo escucha y usted dice, pero no sé, pero es por eso, por lo que le falta a uno tener el oído en ese sentido para poder identificar. Exactement, exactement. Mais je te remercie beaucoup, Carole, parce que, bon, c'est cela, ouais, c'est juste cela que j'aimerais savoir si vous avez pu entrer, ¿cierto? Si pudieron entrar pues en las actividades, ¿listo? Les voy a mostrar de nuevo, les voy a compartir un poquito aquí cómo se vería, ¿listo? Entonces ustedes entran al link que yo les envié, me parece mucho que lo puse ya en la descripción del grupo, ¿listo? Entonces entran aquí y hay este que dice Tableau. Bueno, más bien voy a compartir. En un momento, me comparto la ventana. Listo, sino que en la ventana no me deja compartir el audio. Es por eso. Bueno, entonces entran aquí y si le dan a Tableau,
lo pueden abrir en escritorio o así. Entonces aquí está la clase demo, algunas actividades que hicimos. Después está, perdón, clase 1, cuál fue el tema, algunas también actividades que hicimos, la clase 2, a ver, je le corrige, voilà, la vidéo qu'on a vue, quelles activités qu'on a fait. Miren que acá ya tengo clase 3, entonces aquí voy a escribir, acuérdense siempre, pongo toda la actividad que vamos a hacer en la clase 3. Como soy muy chara, 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 descuidada a veces, miren que ya tenía eso, no sé por qué lo tengo varias veces. Regarde, moi je me rappelle pas. Ah, je sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça. Me toca arreglar esto y ponerlo en el lado que es. Voilà. Bueno, aquí vamos a las grabaciones y ahí pueden ver cada grabación. Listo, entonces solo dan clic y después, bueno, ahí empieza la grabación. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo en las grabaciones? Las grabaciones generalmente tienen un periodo de expiración, ¿cierto? Se vence y se desmontan de la plataforma. Entonces, para que las vean, listo, antes de que se acabe ese tiempito. Y finalmente, como Carol nos contaba, tenemos aquí una carpeta, bueno, que dice tareas, entonces ahí entramos, solo está la tarea de la semana 1, y miren que está por días, ¿listo? Como actividades recomendadas para cada uno de los días. Entonces, si vamos aquí, lunes, comprendre les semi-voyelles, entonces las semivocales. Si le damos clic ahí, entonces encontramos un link con algunas actividades. Tiene unos videitos, como Carol nos comentaba. Entonces la idea es que nosotros veamos esos videitos. Miren que no es muchas actividades, ¿listo? No, yo reviso las actividades, soy yo la que como que los paso. Miren, resolver los ejercicios de la página 6 y 7 del libro Vocabulaire Progressif du Français Complet. Dans les liens, vous trouverez le PDF. Mire, y lo tengo mal escrito en todos los lados. Hola, me tengo que corregir eso. Je vous promets, je vais le corriger. PDF, ¿listo? Entonces, si le dan link ahí, le dan el enlace, lo lleva a la parte del libro, pues a esa sección, miren, con todas las actividades, ahí sale como el numerito del audio. 3, ¿cierto? Ahí le sale el número del audio. Y básicamente ustedes pueden venir, solo le dan clic en pista 1, por ejemplo, y ahí van haciendo la actividad, van escuchando y haciendo la actividad. Aquí, ¿listo? Voilà. Si les queda más fácil, pueden descargarlo así. Yo creo que se puede y les queda más fácil. ¿Listo? Bueno, eso es por ese lado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, dudas? Acuérdense que pueden preguntarme como ustedes deseen, si tienen alguna inquietud sobre un ejercicio, si no pueden acceder al material, algo se les dificulta, me dicen y yo ahí inmediatamente, desde que tenga el tiempo y esté ahí, porque a veces estoy ocupada en otras actividades, entonces me demoro un poquito más para contestarles, pero bueno, siempre les contesto, ¿listo? Je vous demande un petit peu de patience. Veuillez patienter. Et puis voilà. OK. Alors, on va continuer avec notre cours. On va faire simplement une petite revisión, ¿cierto? Entonces estamos viendo la clase pasada, el alfabeto. Simplemente una revisión, ¿listo? Esto no lo vamos a ver de nuevo. Nos acordamos del alfabeto,
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. D'accord? L'alphabet. Mais on a vu qu'il y a quelques combinaisons vocaliques. Ouais. Alors, qui veut lire ce mot? ¿Quién quiere leerme esta palabra? Bueno, esta combinaison vocalique. ¿Cómo se pronunciaría esta palabra? Moi, je sais que vous l'avez vu plusieurs fois dans votre vie. O de You toilette. de toilette. O, très bien, le 2, merci beaucoup. O de toilette, ¿cierto? Porque dijimos que EAU se pronuncia como O, ¿cierto? O, de, toi, wa, ¿cierto? Toi, le, ¿cierto? O du toilette. No pronuncio ni la T. Toilette, ¿cierto? O du toilette. ¿Listo? Qu'est-ce que c'est l'eau de toilette? Vous l'avez vu dans quelque part? ¿Ce mot? Agua. Agua de baño, ¿cierto? Traduciría normalmente, o de tocador. Yo creo que ustedes la han visto. ¿La han visto en alguna parte esa palabra? Son las lociones, ¿no? Son las lociones, ¿cierto? Resulta, discúlpenme ahí, yo creo que los deja ver mejor, que lo de toilette son las lociones. Muy bien, ¿listo? Entonces resulta que los franceses, que los canadienses, moi je connais pas personnellement beaucoup de la culture québécoise, ouais. Moi, toute ma formation a été en France, donc bon, et aussi dirigée ou adressée à la culture française, c'est vrai. Et c'est pour cela que je vous raconte de petites histoires à propos de la culture française. Et je m'excuse à l'avance pour cela. Et c'est vous, des fois, qui me raconte qu'est-ce qui se passe au Canada, non? Mais en France, personnellement, moi, j'ai vu qu'il y a plusieurs gens qui font quelque chose qui s'appelle faire la toilette. Quand on fait la toilette, ça veut dire on ne se douche pas vraiment, c'est simplement se nettoyer les visages, peut-être, et bon, on change de sous-vêtements, oui, on change de sous-vêtements, puis voilà, c'est tout. Ouais. C'est ce qu'on appelle dans quelques pays con un baño de gato, podríamos decir, dans quelque sorte, ¿listo? Entonces, eso lo hacen avec des mouchoirs, bien évidemment, mais aussi avec des eaux de toilette, ouais. Et c'est pour cela que l'eau de toilette, c'est pas si fort, ouais. C'est vrai que ça sent bien, mais c'est pas tellement fort, c'est comme sent, oui, l'odeur. Bon, très bien. Suivante. ¿Cómo pronunciaríamos la siguiente? Restaurant. Ajá, très bien, merci beaucoup. Alors, resto, parce que c'est avec U, O, resto. Y nos acordamos, aquí tenemos una cosa que llamamos la nasal, ¿cierto? Restaurant, ¿cierto? No es restaurant, sino nasal, ¿cierto? Hemos dicho que la nasal, cada vez que encontremos una vocal seguida de una M o de un M, ¿cierto? De una N o una M. Restaurant. Très bien. La frase suivante, ¿cómo se pronuncia? Peut-être vous êtes timide. Très bien. Allez, allez.
Muy bien, continúa. Du français. Très bien, très bien. Les cours de français. Con el muy bien pronunciado, la E caduca. Le franc, franc nasal aussi, franc. Instant, les cours de franc, cierto, franc. C. Les cours de français. Très bien, merci beaucoup. Les suivants. De pronto, si son tímidos, igual ahí mentalmente en la casa pueden ir practicando, ¿listo? Entonces, y lo comparamos luego con lo que dicen otros compañeros o cómo lo pronuncio yo. Siguiente, ¿cómo se pronunciará? Le pays francophone. Bien, merci beaucoup. Le pays, ¿listo? Acordémonos que esta ahí es una semivoyel, está en los videos que vimos, ¿cierto? Entonces, esta ahí, como es semivocal, va a ser las veces de vocal y de consonante. Entonces, en un lado va a ser vocal. A con I sabemos que es E, ¿cierto? Entonces, por eso digo E, P, ¿cierto? Y en otro lado va a ser las veces de consonante, de Y, ¿cierto? Entonces, voy a decirle PI, francophone, ¿cierto? Porque es semi-voyel u semi-consonante. Va a tener su pronunciación de consonante y de vocal. Le pays francophone. ¿Listo? Volvemos aquí. Francophone. Francophone. Habíamos dicho PH es F, ¿cierto? Francophone. Muy bien. Y habíamos dicho que no pronunciamos S al final, aquí tampoco la S al final, la T al final también dimos que no la pronunciamos. Ok. Celle-ci, c'est mon suivante. Cours. Oui, très bien. Cœur. ¿Listo? Más como entre una E y una U. Como es un sonido que no existe en español. ¿Listo? Cœur. Cœur. Et cœur, voilà, les cœurs. D'accord? Les cœurs. D'accord? Cœur. Bon, très bien. Y también vimos unas nasales, ¿cierto? Una buccal que nasal. ¿Cómo pronunciamos esta palabra? Parfum. Parfum. Très bien, ¿cierto? Porque aquí es nasal, ¿cierto? Y es una nasal particular. Parfum, ¿cierto? Parfum. Siguiente, el perfume, ¿listo? Le parfum. Muy bien. Siguiente palabra. ¿Cómo la pronunciamos? Vamos a decir, très bien, Parcours. très bien, apprendre. Muy bien, très bien, apprendre, ¿cierto? No vamos a decir aprendre, sino apprendre, prendre. Apprendre par cœur. Apprendre par cœur, ¿listo? Aprendre par cœur, aprender. Si fuera una traducción literal, sería aprender por corazón, ¿verdad? Obviamente no vamos a traducirla literalmente. Se parece mucho esta expresión a una en inglés que es learning by heart. Y learning by heart también traduciría
al español, literalmente aprender por corazón. ¿Listo? ¿Qué es eso? Obviamente cuando traducimos no hacemos unas traducciones literales en esos casos porque estamos perdidos, no sabemos de qué estamos hablando. Y es que aprender par cœur o learning by heart es memorizar. ¿Listo? Resulta que hay una palabra en latín que se llama recordare. Y recordare está compuesta de re, que es pasar, y re, bueno, este re es sufijo del verbo. Y cordis. Esto no les sirve nada para, pues a veces para el idioma, pero les cuento estas cositas de la lengua, del latín, porque a veces le ayudan a recordar a uno las cosas. ¿Listo? Entonces, re es pasar y cordis es corazón. ¿Listo? El cordis. Esto es en latín. Entonces, imagínense que recordar y el verbo pasó al español como recordar es lo que pasó por el corazón. Uno solo recuerda lo que pasó por el corazón. Recordis, ¿cierto? Repasar y cordis, corazón. Resulta que en francés y en inglés el verbo del latín recordare, no existe. No se creó ese verbo. ¿Listo? En español sí, recordar. Pero ellos de alguna manera querían tener la idea de que aquello que se aprende, que se recuerda, es lo que pasa por el corazón, ¿sí? No lo que pasa por la mente, sino lo que pasa por el corazón. Entonces, en esos dos idiomas se creó una traducción. Désolé pour vous raconter tout cela, ouais? C'est un simplement de petites histoires, ouais? Désolé. Dans ces langues, il a été créé une traduction littérale de ce qui disait le latin, oui? Y en francés ça passe con aprendre par cœur, ¿listo? Entonces, por ese, más o menos ese calco del latín al francés, en significado quedó aprendre par cœur, que es aprender por el corazón o de corazón, ¿listo? Al final, aprendre par cœur no es otra cosa que recordar, ¿listo? Y recordar más especialmente hoy se cambió por memorice, ¿listo? Entonces eso fue cambiando. Acuérdense que los idiomas son cambiantes, ¿listo? Todos los idiomas van evolucionando. Las lenguas son vivas, ¿listo? Cambian. Si un idioma no cambia y se queda sin cambios, imperturbable, le va a pasar algo y es que se va a morir. Un idioma que no cambia es un idioma que se extingue, ¿listo? Como el latín y el griego, ¿listo? Bueno, en el caso del latín cambió tanto que se volvió otros idiomas, ¿listo? Las lenguas romances de las que ya les había hablado. El griego no cambió, se oponían a que cambiara y se murió, se acabó ese idioma. El griego que conocemos hoy se llama griego moderno y es como una readaptación que hubo. No soy filóloga de griego, entonces no sé muy bien, ni no soy filóloga clásica, entonces no sé muy bien de esa historia, pero lo que sí es verdad es que siempre en un idioma vamos a estar teniendo cambios, saltos. Entonces ustedes recuerden eso todo el tiempo, porque están diciendo, bueno, peut-être qu'en France a une signification, mais au Québec,
il y a une autre signification. À Haïti, il y a une autre signification. Au Congo, au Sénégal, il y a une autre usage, par exemple, pas seulement signification, mais usage aussi. Et pourquoi ça passe? Parce que le français, comme toutes les langues, ce sont d'être, si on peut l'appeler comme être, vivante. Oui? Et ça change. Ils ne sont pas des choses qui ne bougent pas, non, mais qui bougent, qui changent, ouais, qui se transforment. Pourquoi? Parce qu'il y a des usagers, nous, en tant que usagers de la langue, nous la changeons, ouais, nous la transformons. Voilà. Bon, il y a les mots, on a vu aussi femme, fan, ¿cierto? La femme, que es mujer, le garçon, vimos que cuando no queremos decir con, le vamos a agregar esta patica que se llama la C cedille. La cedille, ¿listo? Devoir, tarea, las tareas que yo les mando, ¿cierto? Devoir. Y finalmente, común, nasal, ¿cierto? Esta nasal también con on, común. Se présente aussi, se présente. Comment se présente? Comment se présente? Voilà la question. D'accord? Et puis, pour finir, avec tout ce qui est la structure de la langue, j'aimerais vous montrer qu'en français, il y a quelques accents. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? L'espagnol se caractérise pour avoir un accent. Oui, il y a les accents en espagnol. Mais comment sont les accents en espagnol? ¿Cómo son esos acentos en español? ¿En español hay acentos? No hablo de los regionales, no hablo de maneras de hablar, sino ya específicamente de la gramática del español. ¿Han escuchado que tenga acentos? Sí, el acento, el primerito, que creo que se Del ocupa, español. ajá, en Ajá. español es el primer acento, o sea, así como se ve en el primero, y lo que son las diéresis. Exactamente. Ajá, hay diéresis también. Hay, por ejemplo, cuando cae en la última sílaba es grave. En la primera puede ser aguda, esdrújula, ¿cierto? Entonces, en francés, los acentos, en español, los acentos, y lo marcamos con una tilde, ¿cierto? El que cae, muy bien. Esos acentos en español los vamos a llamar acentos tónicos, porque cambian la tonalidad de nuestro idioma. Decimos corazón, canción, ¿cierto? Y cuando yo sé que es una palabra grave, cae el acento tónico, el sonido, sobre la última sílaba, ¿cierto? Corazón, canción, ¿cierto? Pero en francés los acentos que vemos ahí son acentos gráficos, ¿listo? Es decir, no me van a modificar la acentuación tónica de las palabras, ¿listo? Algunos sí me hablan de una forma de pronunciar ciertas palabras, pero no es un acento tónico, ¿listo? No es un acento de que va a caer sobre una sílaba determinada y ahí le vamos a aumentar la fuerza, no, ¿listo? Los acentos en francés son tónicos, acordémonos de eso. Ay, me pico un zancudo. Moi, je les déteste vraiment parce que moi, j'ai d'allergies et je déteste quand il y a... oh, pardon. Sí, un peu folle. Entonces, acordémonos que los acentos en francés son gráficos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso?
que el acento tónico, o sea, el francés sí tiene un acento, bueno, el acento tónico cae sobre la última sílaba, siempre en francés, o sobre la última sílaba de la palabra o del grupo de palabras, ¿listo? Entonces, si vamos a hablar solo de la tonalidad del francés, es como si todas las palabras fueran graves en francés, ¿cierto? Y siempre van ahí, o el grupo de palabras. Je m'appelle Angie. J'ai 29 ans. Ouais. Je suis professeur de français. Ouais. Siempre. Como si, ese es el acento tónico, la tonalidad del francés. ¿Listo? Como si todo fuera grave. Pero cuando yo escribo, tengo unos acentos gráficos. ¿Listo? El primero es l'accent aigu. El acento agudo le llaman ellos. ¿Listo? Y va a ir solo sobre la E. Solo sobre la E. Bueno. Miren que es un poco la tilde del español. Se parece, ¿cierto? Pero en este caso solo va sobre la E. Accent aigu. ¿Listo? L'été, el verano. L'été. Es cuando yo tengo una E y le pongo este acentico, accent aigu, esa E la voy a pronunciar. ¿Listo? Así esté al final de la palabra. Como por ejemplo en ET, ¿cierto? En ET está al final de la palabra, pero la voy a pronunciar, ¿listo? Porque habíamos dicho que la E al final de la palabra no se pronuncia. Pero si yo tengo un acento, je vais la prononcer, ouais, je vais dire l'été. Un étranger, un étranger. Un extranjero, un étranger. Voilà. Miremos aquí otro. Es el más frecuente, c'est le plus fréquent utilisé en français, surtout au début ou à la fin des mots. Répondre, fatalité, ouais, fatalité, répondre. Et on va prononcer et. Il y a un autre qui s'appelle l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, c'est le nom qu'on donne dans la grammaire. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs gens, mais dans le cours de français, il y a des profs qui l'apprennent comme chapeau. ¿Listo? Hay mucha gente que lo enseña como el sombrerito. ¿Listo? Porque pareciera un sombrerito. Pero esto no son, pues el nombre gramatical es circunflejo. ¿Listo? Circunflex. Va a ir el circunflejo sobre todas las letras. Todas las letras. Y en algunas cosas, entonces, A, E, I, O, U. No cambia la pronunciación, ¿listo? No la cambia. A, E, I, O, U. En algunos casos nos marca la desaparición de una S. Como en el caso de hospital. Hospital antes se decía hospital, pero esa S desapareció. Entonces quedó hospital y con el acento sobre la O. ¿Listo? Miren que en otras palabras sigue existiendo la S de la misma familia de palabras, como hospitalización. Hospitalización sí guarda la OS. Aquí hay otra palabra que es forêt. Forêt es árbol o bosque más bien. Forêt es bosque, forêt. Pero existe forestier. Es decir, sí se guardaba ese sonido. ¿Listo? Forestier. Y forestier ça veut dire bosque también. Forestales, forestal. De la misma familia de palabras. ¿Listo? Otra que me acuerdo, isla. En español es isla, pero en francés es île.
la île, ¿cierto? L'île, la isla. Resulta que antes había por ahí algo que decía isla, pero como esa S desapareció, quedó île, ¿listo? También existe la palabra, bueno, no, hilo, en este caso no, ¿listo? Hilo, muy bien. Tenemos el siguiente acento que es l'accent grave, ¿listo? El acento grave. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Porque es el que es el contrario del español. Entonces acordémonos, el del español agudo, aigu, y el contrario, que es como la que nosotros llamamos la tilde francesa, que es para el otro lado. No sé si alguna vez votre clavier, se les ha desconfigurado de pronto el teclado, esto no deja ver, alguna vez, y les empieza a botar las tildes para el otro lado. A mí me ha pasado. Y entonces uno dice, ay, pero esto ¿por qué me está botando las tildes para el otro lado? Entonces, porque seguro eso que, bon, qui est mal configuré, ¿cierto? C'est la déconfiguré. C'est la langue de votre clavier. Es el idioma de ustedes, de ese teclado, el clavier. Entonces uno va por allá a la barrita, busca el idioma y dice, ay, eso está en francés. Con razón que me botaba todas las tildes para el otro lado. Esas tildes para el otro lado, esas tildes que llamamos francesas, on las appelle l'accent grave en francés. Es el acento grave, ¿listo? Ese acento grave vamos a tenerlo solo en la A, E, I, ¿listo? Y no lo vamos a cambiar la pronunciación, es la misma pronunciación, ¿listo? Miren que muchos de los usos est utilisé pour distinguer certains homonymes. Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, oui, mais à l'écriture, change, ¿listo? Entonces resulta que tenemos, aquí nos dan unos ejemplos, la y u. Resulta que en francés existe la palabra u y existe la palabra la, ¿listo? Entonces cuando tiene el acento grave, la solito quiere decir, como se dice, la solito es allá, la. Y la, aquí ya lo vamos a ver enseguida, es el artículo definido femenino, la, como la bouteille, la bouteille, la botella, ¿cierto? U, con el acento grave, quiere decir ¿dónde? ¿Dónde? La pregunta, ¿cierto? ¿Dónde? Y U sin el acento quiere decir O. Por ejemplo, dos posibilidades. Vous préférez les violets ou le jaune? Les violets ou le jaune, d'accord? C'est les deux possibilités entre les deux. Très bien. Puis, c'était Lisette qui nous a mentionné qu'en espagnol existe aussi la diéresis. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Resulta que esa diéresis que conocemos en español, en francés se llama le tréma, ¿d'accord? En français, on va dire le tréma. De pronto regresamos por allá a español de grado primero en nuestros colegios de la primaria, l'école primaire, sobre qué es una diéresis y no nos acordamos seguramente.
Entonces, por allá, cuando estamos en primero, nos decían que la diéresis es cuando tenemos, por ejemplo, un sonido que generalmente, dos vocales que generalmente se pronuncian en la misma sílaba como si fueran un solo sonido. Por ejemplo, ahora no me acuerdo, pagar, pagar. U y A, ¿cierto? Gar, ga, ¿cierto? Que es U y A, pagar. Pero resulta que hay ciertas palabras en que yo no quiero que ese sonido esté igual, en la misma sílaba, sino que voy a separarlos, cada A, cada U por su lado, y los voy a diferenciar en diferentes sílabas. A eso le llamamos diéresis. O, en français, on l'appelle le tréma. Alors, je vais pas dire, no voy a decir pingüino, sino voy a decir pingüino. No voy a decir apaciguar, sino apaciguar, ¿cierto? En francés no sucede el mismo fenómeno. Y no sucede como el ejemplo clásico. Está maíz, yo sé que aquí casi no se alcanza a ver, maíz, separado la A de la U, y me. Entonces, cuando yo digo maíz con el trema, mire acá los dos punticos y la I, maíz, estoy hablando del maíz que me como, de la mazorca, ¿cierto? Maíz, ¿cierto? En Colombia le decimos al maíz mazorca, ¿listo? Désolé parce que moi je sais qu'il y a des étudiants qui viennent pas de la Colombie, donc désolé. Maíz. Pero si yo no le pongo el trema, voy a decir me. Y me quiere decir pero. ¿Hiciste la tarea? No, pero la voy a hacer mañana. Tu as fait les devoirs? Non, je ne les fais pas. Mais je les ferai demain. Je la rapporterai demain. Oui, mais. D'accord? Finalement, on a la cédille. On a déjà mentionné la cédille. Je vais mettre l'accent parce que je m'oubliais. Voilà. On a la cédille. Et c'est simplement mettre les sons de S. On ajoute cette petite queue au C pour prononcer la C en tant que S. Oui, je vais la prononcer comme s'il s'agissait d'un S. Oui, devant de voyelles. Entonces, para no decir le garçon, le garçon, para no decir en francais, en français, ¿listo? Les garçons, en français. Les garçons, los chicos, en français, en francés. ¿Listo? Hasta aquí. Preguntas. ¿Cómo vamos? ¿C'est clair? J'espère que oui. J'espère que super bien. Bueno, pasemos ahora. Un momentico. Bueno, resulta que en francés hay unas estructuras y ahorita le estamos viendo un poquito con el la que nos van a definir. Hay unas estructuras que llamamos determinantes. Les determinan. Ese va a ser como el grupo allá grande de palabras, determinan. Y las determinantes son unas palabras que me van a acompañar los nombres o los sujetos. ¿Listo? Me las van a acompañar para decirme si eso me pertenece, si es algo definido, si es algo indefinido, si yo lo estoy demostrando, lo estoy representando, después muchas estructuras gramaticales. Por ahora, vamos a saber que unos de esos determinantes son los artículos indefinidos. Les articles indéfinis. ¿Listo? ¿Y un artículo indefinido qué es? Muy tranquilamente podemos decir que es un artículo
que me habla de un objeto del que estoy nombrando, pero yo no estoy siendo específico. Claro, su nombre lo dice, ¿no? A veces, pues hay unas leyes, ¿no? de la lógica y muchas veces lo que el nombre dice quiere decir lo que es el objeto, ¿cierto? El nombre que designa un objeto, una entidad, es simplemente a veces explica su mismo funcionamiento, su misma definición. Este caso no es la excepción. Pero vamos a decir que me ayudan a definir algo, no, a nombrar algo del que no estoy siendo específico, ¿cierto? Más bien una relación indefinida con ese objeto. Entonces yo puedo decir, cuando es masculino, masculin singulier, ¿cierto? Masculino singular, vamos a decir un, listo, un ordinateur. Y voy a hacer un fenómeno que también vamos a estar viendo a lo largo de las clases, que se llama liaison. Y la liaison es que lo voy a pronunciar en la misma sílaba, ¿listo? Solo los voy a unir en la pronunciación, ¿cierto? Entonces no voy a decir un ordinateur, sino un ordinateur, un ordinateur. ¿Listo? Como si fuera la misma sílaba, un ordinateur. Siempre lo hago cuando la palabra anterior termina por consonante y la siguiente empieza por vocal. Un ordinateur. ¿Listo? A ese fenómeno lo vamos a llamar la liaison. La liaison traduye en español ligar, ¿listo? Y ligar es unir a algo, ¿cierto? Unir a algo. En el contexto, por ejemplo, de la cocina, no sé si alguno es chef o me corregirán. Hasta donde yo sé, en cocina, cuando uno liga algo, es cuando lo espesa, ¿cierto? Hace que se unan más, ¿cierto? Entonces uno liga con fécula, con alguna cosa de esas, para que se espese, ¿cierto? Ligar al final es unir, hacer juntas las cosas, ¿cierto? Las cosas se espesan molecularmente, me imagino, porque tenemos aquí unos enlaces que se hacen muy fuertes, ¿cierto? Enlazar, unir. En francés es lo mismo y decimos liaison, ¿listo? Yo voy a unir una palabra con la otra. O un ordinateur. Y nos acordamos que un, como parfum, es nasal. Un ordinateur, ¿listo? Un ordinateur. Ahora, si la siguiente palabra empieza por una consonante, no la voy a pronunciar en liaison. Voy a decir aparte una palabra y aparte la otra. Un estilo, un estilo. Por aquí tengo un estilo. Voilà. Un estilo. ¿De acuerdo? Très bien. Un estilo. Resulta que también tenemos el femenino de esas palabras, que es une. ¿Listo? Une. Entonces vamos a decir que es féminin singulier. Singulier. Féminin singulier. Y vamos a decir une. ¿Listo? Une. ¿Qué sucede aquí? Tenemos nuestro primer fenómeno fonético con la vocal E. Resulta que cuando está en masculino y yo tengo una vocal con una N o una M, hacemos la nasalización, ¿cierto? On estilo. Como ya lo habíamos mencionado, on estilo. Resulta que la E es la marca del femenino en francés, ¿cierto?
Ya lo hemos dicho en una clase. Que la marca du féminin en español, c'est la voyelle A, ¿cierto? La marca del femenino en español es la A, ¿cierto? En español, du féminin. Féminin, listo. Eso es en español. Como que yo sé que una palabra termina por A y es femenina? La, casa, camisa, bueno, todo lo que termina por A generalmente en español es femenino. Resulta que esa, el equivalente en francés es la vocal E. ¿Listo? Bueno, no la vocal E, sino la voyelle E. E. Entonces, lo que termina por E en francés es femenino. Resulta que cómo yo formo el femenino, y eso lo vamos a ver a lo largo del curso, no se preocupen, ¿listo? Parce que des fois vous dites, ah, mais c'est beaucoup d'informations, j'arrive pas à comprendre. Ne vous inquiétez pas, on est juste en train d'apprendre, oui, petit à petit, d'accord? Bon, resulta que pour former le féminin en français, comme en espagnol passe, ce qu'on va faire, c'est simplement ajouter la voyelle E. Ouais, ça sera la règle générale. On va simplement ajouter la voyelle E. D'accord? On a le masculin, on ajoute la voyelle E et ça se transforme au féminin. ¿Cierto? Le agrego la E y se va a volver femenino. Resulta que cada vez que yo agrego una E, lo que era nasal, miren que aquí le pongo como esta figurita como si fuera la ñ, eso quiere decir nasal, ¿listo? Resulta que ya no lo voy a nasalizar cuando le agrego una E. Tengo un fenómeno de denasalización. Ya no se nasaliza. Voy a poner y. ¿Listo? Entonces, como ya no la nasalizo, no voy a decir on, sino un. Claro, ¿qué pasa? Para nosotros es un poco complejo porque es que cuando agregamos la vocal A o la modificamos, estamos diciendo, no sé, rojo y ponemos roja y ya con la pronunciación de una vez yo estoy con el cambio de la vocal, yo estoy diciendo que se volvió masculino o femenino. Rojo, roja. Resulta que en francés le agrego la E y no la puedo pronunciar más encima. Porque la E al final no se pronuncia, ¿cierto? A menos que tenga accent aigu, ¿cierto? Pero eso es otra historia. Entonces yo digo, bueno, le agrego la E y ¿qué? ¿Yo cómo voy a saber que eso es femenino? Le agregué la E, pero yo no la puedo pronunciar. Si estoy hablando, ¿cómo sé que eso es femenino? Ah, claro. Entonces, le voy a agregar la E y como no la puedo pronunciar, sería muy difícil saber que eso está en femenino porque no la puedo pronunciar. No cambiaría nada. Entonces, la forma en la que yo voy a decir que eso está en femenino es quitándole la nasalización. ¿Listo? Ya no voy a decir on, sino in, ¿cierto? An, in. Y pongo ahí la I del francés, no la U del español, porque la U del español en francés es O avec I, ¿cierto? O con U, pero la del francés solita es I, ¿cierto? Inclusive también lo encontramos escrito como I, ¿cierto? In. In, ¿listo? Entonces no voy a pronunciar la E, no voy a decir une, an, no, pero sí la voy a desnasalizar, ya masculino an, femenino in, ¿d'accord? An, in, ¿d'accord? Ok. Désolé parce que moi je vous explique plus profondément, mais j'espère, ouais, j'espère que ça vous permet d'apprendre mieux, d'accord? De comprendre pourquoi je dis an, in, d'accord? An, in, d'accord? Féminin,
Une gomme. Une gomme. Un borrador, una goma, listo, une gomme. Entonces, en español el equivalente, ¿qué sería? Un, ¿cierto? Un computador igual y una goma. ¿Listo? Una. Cuando yo hablo de un computador, yo no estoy hablando de un computador específico, es indefinido. Un computador, una goma, ¿cierto? Un estilo. Luego vamos a pasar con los definidos que me van a especificar particularmente quelque chose. Un, une, ¿de acuerdo? Y para el plural, miren que no vamos a tener como en español que distinguimos entre uno y una, sino que directamente solo vamos a tener de. ¿Listo? De. No es des, no, 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 de. ¿Listo? Y ese de va a ser uno y unas. ¿Listo? Unos, unas. Desordinateur, acordémonos de la liaison, desordinateur de gomme. Desordinateur de gomme. Hasta ahí. Preguntas. Cuestión. Profesora, Dime. sí señora, yo tengo una inquietud. ¿Cómo es que se pronuncia en femenino? Une. La Une. un, Ese. Muy bien. Eso. Voilà. Une. Y en masculino con la nasalización. Un. ¿Cierto? Un. Une. Un. Une. Très bien. Merci, Carol, para esa cuestión. Y eso va a ser muy importante porque es que miren que si yo lo sigo pronunciando nasalizado, pues ¿cómo vamos a saber que eso está masculino o femenino? Oui, Julián. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo hago para distinguir entre femenino y masculino en las palabras? Una gran pregunta, de verdad. Vamos a tener una clase que es sobre eso, ¿listo? Porque sí hay que saberlo. Es verdad, no es tan fácil. Y sobre todo porque la E al final no se pronuncia. Entonces uno dice, bueno, ¿y yo cómo sé eso? Por ejemplo, hay unas palabras, las que terminan en on. Entonces, son femeninas. Por ejemplo, chanson. Los que terminan en sion, como nación, la nación. Entonces, esas son femeninas. Hay unas que terminan en er. Entonces, esas también. Yo creo que en unas clases lo vamos a ver, pero eso es muy importante, porque uno dice, bueno, ¿yo qué artículo le pongo si yo no sé si eso es femenino o masculino? Entonces uno se lo pregunta. Si uno lo ve, es más fácil, porque le ve la E y dice, ah, no, eso es femenino, ¿cierto? Lo difícil es al oral y más cuando uno está iniciando, porque pues todo suena igual y la E no se pronuncia. Pero es una muy buena pregunta, entonces lo veremos las siguientes clases, cuando estemos además viendo la formación del femenino. Merci, Julián. C'est une très, très bonne question. Entonces teníamos que el artículo indefinido es esto, ¿cierto? Un ordinateur y un gomme. Des ordinateurs, des gommes. Ils ne sont pas des choses particulières. Mais l'article défini va faire le contraire. Dans l'article défini, je vais parler de quelque chose particulier, ¿cierto? Ahí sí yo voy a hablar de algo en particular. Entonces voy a decir, le crayón, ¿cierto? El lápiz. Pero yo no estoy hablando de un lápiz cualquiera. A ver, yo busco un lápiz aquí. Yo no hablo... un crayón, ¿cierto? Rapportez-moi un crayón. Tráeme un lápiz cualquiera, ¿cierto? El tuyo, mío. Pero, rapportez-moi le crayon, ¿cierto? Ese lápiz, el lápiz, ¿cierto? Entonces, algo definido.
Le crayon, ¿cierto? A ver, c'est le crayon, c'est mon crayon, ¿cierto? Especial. La goma. Entonces vamos a saber que le es para masculin, singulier, ¿cierto? Masculino singular. Pero la va a ser entonces para el femenino singulier, ¿cierto? Y aquí viene un castec, un rompecabezas, un dolor de cabeza para los hispanohablantes, porque eso no existe en español. Y dice, ¿cómo así que tengo una L y una coma? ¿Listo? Entonces, resulta que en francés existe un fenómeno, así como existe en la pronunciación la liaison, en la escritura la llamamos elisión. Esto, la elisión. ¿Y qué va a ser la elisión? Que los franceses, hablo de los franceses, pues porque es el idioma de ellos, pero los quebecuaces, los haitianos, todos, pues los francófonos, Pluto, je dirais, les francophones, n'aiment pas avoir de son de voyelles suivies. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'oreille, il dit, ah non, mais c'est horrible. On ne va pas avoir de voyelles suivies parce que ça, c'est trop difficile de prononcer. Alors, comme j'ai du voyelle suivi, je ne peux pas les prononcer dans les déterminants. Ça veut dire, dans ce contexte, l'article défini, je vais enlever la voyelle et je vais l'apostropher. ¿Ouais? Justo quand il y a des voyelles et des H muets. ¿Listo? Entonces, ¿qué dicen ellos? No, en francés no voy a tener dos vocales seguidas. ¿Listo? No voy a decir le ordinateur. Voy a poner ordi. Ordi es una manera de decir computador, ¿listo? Como cuando decimos, ay, el compu, en vez de el computador. Entonces ellos tampoco dicen l'ordinateur, sino l'ordi, ¿listo? Ordi es como compu. Bueno, entonces ellos no dicen lo ordi. Dicen, no, eso suena muy feo. Solo quedémonos con una vocal. Y va a ser la de la palabra, la del sustantivo, le nom, ¿cierto? El determinante, en este caso, article indéfini. Aquí, voilà. En este caso, el article indéfini, le voy a quitar esa E. Yo sabía que ordinateur es masculino, pero se la voy a quitar y lo voy a apostrofar. ¿Listo? Entonces, elisión, elidir, en español también existe ese verbo, elidir. ¿Han escuchado ese verbo? Bueno, muy soutenu, titi. ¿Han escuchado de pronto ese verbo, elidir, en español? Se pronuncia igual en francés, elidir. Es eliminar, quitar. Entonces, elisión vient de elidir, qui veut dire éliminer, quitter, enlever. ¿Oui? Quitar. Y le vamos a quitar una de esas vocales porque en francés no puedo tener dos vocales seguidas. Ellos odian eso, dicen horrible. Eso no se puede pronunciar, horrible. Entonces, ¿cuándo voy a hacer esta elisión? Ya en ese caso no me va a interesar si es femenino, si es masculino o no. Yo lo que voy a ver es que eso comience por vocal o por H muda. Después, más adelante, vamos a ver la diferencia entre H muda y H aspirada. Todas las H's no se pronuncian en francés, ¿listo? Así vengan del inglés. Ellos son un peu plus conservateurs de la langue. Alors, même si viennent de l'anglais, ils font un genre d'adaptation au français, pardon. Ils font un genre d'adaptation au français et ils ne prononcent pas les H. ¿De acuerdo? Entonces
no sé, una palabra. De hecho, no les gusta casi los anglicismos. Bueno, en Quebec sí, en Quebec es otra historia, pero es por esa gran influencia del inglés, ¿no? Mucha gente es bilingüe. Pero en Francia no les gusta tanto los anglicismos y los adaptan a la pronunciación francesa. Bueno, entonces, cada vez que yo tenga una voyelle o una schmue, no me va a interesar si eso es masculino o femenino, solo que empiece por voyelle o schmue. Y la voy a elidir, voy a hacer la elición, que es en el determinante, en este caso un artículo definido, pero puede ser otro determinante, como un demostrativo, por ejemplo, un presentativo. Ya los veremos. Voy a poner el artículo, lo apostrofo, el apóstrofe, y la pongo la palabra. Entonces yo digo l'hôpital, el hospital, l'hôpital, l'hôpital. ¿Listo? Y no me interesa si eso está en femenino, en masculino, no. L'hôpital, l'ordinateur. ¿Listo? El hospital, el ordenador. Esta elisión la voy a hacer con el artículo definido, pero con el artículo indefinido no. ¿Listo? O sea, no voy a tener, a ver, algo femenino que empiece por vocal. Me parece mucho que Isla. Donnez-moi un petit instant. Je les cherche. Il, por ejemplo, la isla que les hablaba. Yo no voy a decir un, no sé, un île. Un île. No, nada de eso. Con el indefinido no, eso lo dejamos quieto. Un, de. Pero en este sí tengo le, la, el apóstrofe. ¿Listo? Le crayon, la gomme, l'ordinateur. ¿D'accord? Le portable, le bain. Il y a pas mal de mots. ¿Listo? Ahora bien, si son plurales, vamos a usar le. ¿Listo? No nos interesa tampoco si es femenino, masculino, si comienza por vocal. No, solo que esté en plural. Alors on dit plurial. Les crayons, les gommes, les ordinateurs. Y no nos olvidamos, hacemos la liaison. ¿Listo? Les ordinateurs. ¿Listo? ¿Ustedes escuchan que yo pronuncio la S final o no la escuchan? Les crayons, les gommes. ¿Je la prononce o je la prononce pas? No, profe, no la La pronuncio. S, profe. No, je la prononce pas, ¿cierto? La S. ¿Cierto No. que no digo les crayons, les gommes? No, ¿cierto? Le, porque así solito le. La voy a pronunciar cuando la siguiente palabra empieza por vocal y hago una liaison, ¿cierto? Les ordinateurs, pero miren que la estoy pronunciando en la siguiente sílaba con la O, ¿cierto? Les ordinateurs, ¿cierto? Les crayons, les gommes, les ordinateurs, ¿cierto? Bravo. Très bien. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Ça va? J'espère que ça va. Bueno. Entonces, empecemos aquí. Esto es los fundamentos. Bueno, vamos a ver por aquí. No, voy a poner por aquí. Esto. Bueno, très bien. Entonces resulta, vamos a ver hoy un verbo
Creo que alcanzamos a ver el otro. No, solo este. Sí. C'est un verbe qu'on utilise beaucoup, beaucoup en français. Oui? Alors, comme c'est un verbe de haute fréquence, vous devez l'apprendre par cœur. Oui? J'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est apprendre par cœur. Oui? Ça veut dire mémoriser, mais aussi l'apprendre, qui ça passe pour le cœur. Oui? Apprendre par cœur. C'est le verbe être. Oui? Le verbe être en espagnol, on l'a su la forme de du verbe, ¿oui? En español, le verbe être, c'est ser o estar. ¿Listo? Miren que aquí hay una superventaja. Porque el español es más difícil en ese sentido. Identificar, enseñarle a alguien que no es hispanohablante qué es ser y qué es estar es supremamente difícil, de verdad. Nosotros porque somos hispanohablantes, nos enseñaron, pero para la gente extranjera de otros idiomas eso les cuesta mucho. Pero en francés y en inglés tenemos la suerte que ser y estar son el mismo verbo. Entonces no nos vamos a complicar. Porque en vez de tener ser o estar, vamos a tener être. ¿Listo? Être. Y entonces va a ser muy fácil. Porque si yo quiero decir yo estoy y yo soy, solo voy a decir je suis. Y estoy diciendo lo mismo. Yo puedo decir je suis étudiante. Miren que la E para el femenino, étudiant, con nasalización, masculino, suis étudiant, estudiante, sin la nasalización, estudiante. Entonces, yo quiero decir, yo soy estudiante, yo digo je suis, ¿cierto? Verbo être, ser. Pero si yo digo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa, también voy a decir suis chez moi, en mi casa. Suis chez moi. ¿Listo? Voilà. Je suis chez moi. Entonces, el primero, ¿cuál vamos a tener? Je suis. Tu, estos pronombres ya todos los vimos. Le pronom, tu, est, il, est, elle, est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Vous êtes, ¿cierto? Vous êtes. Vous êtes. ¿D'accord? De nuevo, je suis, je ne prononce pas les final, ¿cierto? Ay, es que se pasa. No pronuncio la S final. Je suis, je suis. Je suis, je suis. Tu es. No pronuncio la E final. Tu es. Il est. Je prononce pas le S et le T final. Elle est. Égal, je prononce pas. Il y a d'autres qui c'est homme. On ne le va pas encore, mais il est nécessaire de le tenir en compte. Oui, ça existe, c'est une réalité linguistique. On est, il est, elle est. On, c'est un pronom neutre. Ne vous inquiétez pas pour l'instant, oui, à propos d'on. Parce que, pas encore, oui. C'est simplement que ça existe, ce neutre. Voilà. C'est pas les i de l'anglais, c'est pas seulement pour les animaux, non. Rien à voir avec l'anglais. C'est un autre pronom, mais on le verra après. Nous sommes,
nous sommes, vous êtes, je prononce pas E, es final. Vous êtes, ils sont, elles sont. D'accord? Regar como je ne prononce pas le es final. ¿Listo? En francés. Vamos a poner remarque. Je remarque très important. No se pronuncian cuáles al final. On ne prononce pas, no se pronuncia. On ne prononce pas. Ay, se me olvidó. Disculpen, se me olvidó conectar la tableta. Y estoy escribiendo aquí con le souris. Entonces quedó como feito, perdón. On ne prononce pas le. Es, ¿cierto? La S final. Le es, ¿cierto? La S final, no. La E final, tampoco. La T final, tampoco. ¿Listo? Por ahora hemos visto eso, ¿cierto? Final. Profe, discúlpeme, no se pronuncia al final la E, bueno, la S, la T. Y la T. Hay otras, pero ya las vamos a ir viendo, ¿listo? Sí, Que pero vayamos de viendo una por vez voy a aprovechar esta pregunta que tenía por hacerle, Ujú. porque a veces no se pronuncia cuando termina en, digamos, en S, pero antes está la E también. Pero veo que a veces sí se pronuncia, tengo como esa confusión allí. ¿Sí me hago entender? Como Porque por ejemplo en some y de toda no la pronuncio, ¿sí? es exactamente, pero muchas veces sí termina en otra letra que se elimina, por ejemplo, no sé, digamos, la R también se elimina, entonces uno dice, O por ejemplo, no se mira pronuncia aquí, la R, je pero sí suis, la E. y la I sí la pronuncio. Je suis, pero solo elimino la S. Y aquí nous sommes y estoy eliminando desde la M. Exacto, porque Porque la E, particularmente la E, es una E cuando no tiene ningún acento, ¿listo? Cuando está así solita como en nous sommes, se llama una E caduc, como una E caduca. En español, algo que caduca es algo que se vence, que expira, ¿cierto? También le dicen la E caída. Y resulta que muchas veces la E solita se va a eliminar de la frase, de la palabra. ¿Listo? Entonces, si tiene una E y más encima está seguida de una S, ahí sí menos la van a pronunciar. Menos. Porque es una E que cae. Entonces, en eso cae. Con las otras vocales no sucede lo mismo. Yo sí las voy a pronunciar las otras vocales. Por ejemplo, hay unas palabras, no sé. El mismo día, hoy estamos a sábado, ¿cierto? Entonces, sábado se escribe samedi. ¿Listo? Hay gente que dice samedi. Hay gente, y eso es válido, ¿listo? Es una variante. Pero realmente, como ellos lo pronuncian, es samedi. Nadie dice samedi. O sea, muy pocos dicen samedi. ¿Listo? Está bien dicho, no es un error. Pero la variante, lo que naturalmente la gente dice es samedi. Entonces hacen caer esta E. Mira que aquí está inclusive en el interior de la frase y no la pronuncia. Porque es una E, cuando está así solita, es una E caduc. Tienen tendencia a eliminarla. ¿Por qué? Uy, no sé, eso sí no sé tanto
mis conocimientos filológicos no me dan hasta allá, pero es un fenómeno del francés que sucede así. ¿Te respondí más o menos la pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo no sé, esos franceses están más loquillos. Entonces, bueno, lo que nos concierne por ahora del francés. Entonces, être, verbo être, no lo vamos a memorizar, ¿listo? Muy importante porque es que casi todo lo que uno dice tiene que ver con ser o estar. Entonces, si no me lo sé, tellement difícil, ¿de acuerdo? Es una tarea, se lo van a memorizar, ¿listo? Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. D'accord? Voyons des exemples. Je suis étudiant. Tu es étudiant, par exemple. Il est étudiant. Petit instant. Il est étudiant. Elle est étudiante. Entonces miren que la T de la que estábamos hablando, a veces sí la voy a pronunciar. Y es cuando después hay una E. Étudiante. Je suis étudiant, il est étudiant, mais elle est étudiante. Nous sommes étudiants. Je prononce pas les S. Nous sommes étudiants. Vous êtes, ay, miren este error que cometí, perdón. Ay, ¿cómo se me va a ir ese error? Denme un momento. No sé qué estaba pensando. Nous sommes étudiants. Listo, nous sommes étudiants. Vous êtes mes amis, par exemple, ustedes son mis amigos, vous êtes mes amis. Ils sont amis. Ellos son amigos. Amis. Elles sont amis. Listo? Elles sont amis. Ils sont amis. D'accord? Bon, très bien. Donc, ça c'est tout pour aujourd'hui. Ouais? Aujourd'hui, moi, j'ai des cours tout de suite. Alors, je vais finir 5 minutes avant pour qu'on puisse, bon, moi, aller aux toilettes et prendre un petit café. D'accord? Bon, très bien. Je vous souhaite un très, très bon reste de journée et on se voit à la prochaine. D'accord? Nos vemos la próxima. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo para finalizar? Sí, profe, qué pena. Queremos saber. Yo soy estudiante o yo estoy estudiando sería en el primer ejercicio. Cuando yo me refiero a ser una gran pregunta. Aquí en este caso es solo soy. Porque yo estoy estudiando es un verbo. Lo llamamos en español un verboide que es como un gerundio, ando, endo, ¿cierto? Estoy estudiando. Es una forma verbal. En francés ese ando, endo lo vamos a ver más adelante cómo lo expresamos, que no es con un gerundio, sino con una forma que se llama entrande. Pero lo más importante es que en este caso solo estoy diciendo yo soy, ¿listo? Yo soy estudiante. No tiene que ver con estoy,
¿Listo? En esos ejemplos que les di, solo es yo soy. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Muchas gracias, profe. O Bien. él es, o ella es, también, ¿de acuerdo? Pero sí es muy usual porque nosotros tenemos esa estructura en español. Yo estoy estudiando, pero ahí sería un gerundio. Y todavía no vemos ese. ¿Listo? Entonces, nombre y ya. Mais c'est une très très bonne question. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et j'espère que vous allez bien et on se voit demain. Oui? Alors, à demain, les gars. J'espère que vous allez bien.